Hola a todos y bienvenidos. Hoy es 5 de marzo y vamos a adentrarnos en la historia de San Adrián. Es una historia de verdad increíble, que nos va a hacer pensar, y mucho, sobre la fuerza de nuestras propias convicciones. Pues sí, esta es la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy. Pensemos un momento. ¿Cómo es posible que alguien pase de ser, digamos, el brazo ejecutor del sistema a convertirse en una víctima de ese mismo sistema? Y además, por voluntad propia. ¿Todo por una idea? Para entenderlo, vamos a sumergirnos en su vida. Bueno, para empezar a entender esta decisión tan radical de Adrián, resulta que la liturgia de hoy nos da una pista, una clave perfecta. Viene de la primera lectura, del libro de Jeremías, y lo que nos plantea son básicamente dos caminos, dos maneras de vivir que no pueden ser más distintas. Mirad qué imagen más potente, ¿verdad? Por un lado, tenemos la vida que se apoya solo en las fuerzas humanas. ¿Y cómo la describe? Como un cardo en la estepa. Es una imagen de sequedad, de aislamiento, de algo que no da fruto. Y en el otro extremo, una vida de fe, que es como un árbol plantado junto al agua, con raíces bien hundidas en la tierra, siempre verde, siempre vivo, dando fruto. Pues bien, esta fue exactamente la encrucijada, la decisión fundamental que tuvo que tomar Adrián. Venga, pues vamos ya de lleno con la historia de este hombre. Y es que tenemos que tener claro que Adrián no nació santo. ¿A qué va? A todo lo contrario. Estamos hablando de Adriano de Nicomedia, un oficial del ejército romano y de los de arriba, de alto rango. O sea, él era parte del sistema, 100%. Un oficial de la guardia del mismísimo emperador Calerio, nacido en una familia noble. Su trabajo, en la época del emperador Diocleciano, era hacer cumplir la ley. ¿Y qué incluía eso? Pues una de las persecuciones más terribles que ha habido contra los cristianos. Y aquí viene un detalle curioso. A pesar de todo esto, su mujer, Natalia, ya era cristiana. Fijaos qué situación. Y entonces llega el día que lo cambia todo. El punto de inflexión en su vida. Adrián está cumpliendo con su deber, como siempre. Y eso significa que está supervisando el juicio y la tortura de un grupo de 22 cristianos. Para él era su trabajo, algo que, vamos, seguramente había visto muchas otras veces. Pero ese día fue distinto. Esta frase lo resume a la perfección. La serenidad, la paz y el valor con los que estos hombres afrontaron el dolor y la muerte produjeron un impacto tremendo en su corazón. Él vio algo que no cuadraba. Vio a gente enfrentándose a un sufrimiento que ni nos podemos imaginar, pero no con miedo, sino con una paz, una entereza que él, con todo su poder, con toda su autoridad, simplemente no podía entender. Y esa visión le cambió por completo, le rompió todos los esquemas. En ese mismo instante, el perseguidor tomó una decisión radical. Eligió el camino de los perseguidos. Dijo: yo quiero eso. Quería esa esperanza, esa fortaleza que, evidentemente, no venía ni de las espadas, ni del poder, ni del imperio. Claro, tomar una decisión así en plena persecución de Diocleciano, pues tenía un precio altísimo. Vamos a ver ahora cómo esa conversión personal se transformó en un testimonio para todos. Es que Adrián no se escondió, no ocultó su nueva fe. Y claro, la reacción del sistema no se hizo esperar, fue inmediata. Lo denunciaron y lo arrestaron. De un día para otro pasó de servir al poder a ser acusado por ese mismo poder. Y lo que vino después fue brutal. Un proceso diseñado para destrozar su voluntad, para que se rindiera. Primero lo azotaron, le desgarraron la carne con garfios de hierro. Luego el gran espectáculo, lo arrojaron a un león para que lo devorara delante de todos. Y aquí pasa algo increíble, sobrevive milagrosamente al ataque. Pero claro, el gobernador no iba a consentir que eso se viera como una señal de nada. Así que la sentencia final fue tajante, la decapitación. Pero ojo que aquí hay un detalle que es fundamental. Adrián no pasó por todo esto solo. Su mujer, Natalia, que como hemos dicho ya era cristiana, estuvo con él en todo momento. Y no para decirle, ríndete, sálvate. No, estuvo allí para darle ánimo, para recordarle el motivo de su elección, para que perseverara. Su papel fue absolutamente clave. La historia de San Adrián es muy dura. Pero no se queda ahí, en el pasado. Nos deja una reflexión que tiene mucho que ver con nosotros, hoy. Vamos a intentar traer su testimonio a nuestro día a día. A ver, está claro que hoy la mayoría de nosotros, por suerte, no nos vamos a enfrentar a leones en un circo por nuestras creencias. Pero, ¿quiere decir eso que ya no hay presiones, que ya no hay miedos? La historia de Adrián nos obliga a preguntarnos, ¿cuáles son nuestros leones hoy? Y aquí va la primera pregunta, directa. ¿Nos atrevemos hoy en día a decir abiertamente que somos católicos? Y no solo a decirlo, sino a vivir de acuerdo con esa fe.
a ir a misa, a defender nuestros valores, sin tener miedo a que nos critiquen, a que se rían de nosotros o a que nos pongan una etiqueta? Y una segunda cuestión, que va un poco más allá. ¿Tenemos la fortaleza de vivir en la verdad sin acobardarnos ante las ideas que, bueno, están por todas partes y que a veces chocan de frente con la fe? ¿Nos preocupamos por formarnos, por leer la Biblia, por entender el catecismo, para poder explicar con tranquilidad por qué creemos en lo que creemos? Y me gustaría terminar con esta frase del Evangelio de hoy. De verdad que parece escrita pensando en San Adrián. Él escuchó la palabra de Dios, la guardó en su corazón, que tuvo que ser muy noble y muy generoso. Y dio fruto. Vaya si dio fruto. Y lo hizo con perseverancia, hasta el final. Así que la pregunta que su vida nos lanza hoy es esa. ¿Y nosotros? ¿Cómo podemos dar fruto? ¿Aquí? ¿Ahora? Pues con esta reflexión nos quedamos. Muchísimas gracias por haber estado ahí.